Bendiciones, hermanitos queridos. Bueno, disfrutando aquí de un nuevo escenario. Y vamos directo al tema de la unidad número 3 que tenemos preparado para hoy día, referido al intelecto, las emociones y la voluntad y el gran mandamiento. Y en la lección 3b, el intelecto consagrado, referido a los temas de la discusión que tuvo nuestro Señor en el templo. Recuerden ese día martes. Bueno, realmente de lo que se trata es de evaluar todo el proceso de nuestro aprendizaje. Por eso es muy importante que tú escuches y leas y te involucres en el estudio de la palabra de Dios para que podamos realmente sacar sabias lecciones que tenemos aquí. Eh, en la unidad número 3 tenemos el primer tema de lo que hemos aprovechado. Dice, escribir el gran mandamiento y el segundo más grande, proporcionando las citas del Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, las citas del Antiguo Testamento es Deuteronomio 6:5, ¿no? Que en resumido es realmente a lo que el Señor Jesucristo mismo expresó con sus propias palabras, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, dice Marcos, ¿no? Y el Evangelio de Marcos. Bueno, ese es el primer gran mandamiento. Y el segundo gran mandamiento, que está en Levítico 19:18, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Podemos comprender, hermanos, ahora lo extraordinario de esa compenetración, de esa analogía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Veamos cómo ya los discípulos del Señor Jesucristo rescatan estas grandes lecciones del Antiguo Testamento, porque la palabra de Dios, como lo dice Pablo, es inspirada por Dios. Ellos están rescatando, por ejemplo, Mateo lo hace muy bien aquí en el versículo 22:37, Mateo 22:37, repite justamente lo que está ya anunciado y profetizado y como mandamiento en Deuteronomio 6:5. Igualmente, en lo referido a Levítico, amarás a tu prójimo, también en el mismo Mateo en 22:39. Hay unas reseñas también importantes que debemos encontrar ahí en el Evangelio de Marcos, también referido a estos temas. Por lo corto del tiempo no podemos hacerlo, pero tú en casa puedes hacerlo con toda tranquilidad. Muy bien, ese es el punto número 1. En el punto número 2 dice identificar las 3 áreas de nuestra personalidad con las cuales debemos amar a Dios. ¿Cuáles son esas 3 áreas de nuestra vida? Son el corazón, ¿no es cierto?, la mente y las fuerzas. Ya en nuestro tiempo, para comprenderlo mejor, el Señor nos ha dado esa maravillosa virtud de la palabra para que podamos nosotros comprender cuál es el sentido. Ya en el tiempo moderno, el corazón viene a referirse a nuestras emociones, cuáles son nuestras emociones respecto a las circunstancias que vivimos cada día. Pueden ser emociones que podrían alegrarnos, llenarnos de gozo, o podrían ser emociones que quizá llegan a angustiarnos, ¿no?, en ciertas circunstancias. La mente viene a ser el intelecto ya en el concepto moderno. ¿Y qué es el intelecto realmente? Viene a ser toda la comprensión de nuestro universo, de nuestro entorno, de lo material y también de lo espiritual, de los sentimientos íntimos. Es decir, el intelecto viene a ser todo ese bagaje de cosas que aprendemos desde nuestra niñez hasta el último día de nuestras vidas, respecto a la concepción del mundo, respecto a la familia, respecto al trabajo y en todos los aspectos del área humana. ¿Y qué cosa viene a ser las fuerzas? En los tiempos modernos viene a ser la voluntad. ¿Y qué cosa es la voluntad? La voluntad podríamos definirla como esa fuerza, como ese gran impulso, como ese gran chispazo que nos mueve, así es, a hacer determinadas cosas, ¿no es cierto? Al obrar en cosas buenas y en cosas que creemos que son buenas, pero en los caminos del Señor nos llevan a veces a situaciones
muy adversas, ¿no? Entonces, repito, lo referido a las fuerzas viene a ser es el impulso, la fuerza que nos motiva o empuja a realizar determinado acto. Muy bien. Dice también los términos actuales que ya los acabamos de definir, que utilizó Jesús para describir la totalidad de nuestra personalidad humana, que viene a ser el corazón, viene a ser las emociones, la mente viene a ser el intelecto y las fuerzas vienen a ser la voluntad. Marcos lo resume en una sola palabra, sintetiza todo de lo expresado y toma del mismo Señor Jesucristo la palabra alma. El alma entonces encierra todos estos conceptos que hemos definido. Muy bien, en el punto 3, que podemos tomar aquí de la unidad número 3, ¿qué es lo que hemos aprovechado de esta lección? Dice, participar en una discusión acerca de lo que ocurrió a la personalidad humana como resultado del pecado original, ¿no es cierto? Y del pecado original, ¿cuál fue? ¿Qué es lo que pasó con la personalidad de Adán, de Eva? ¿Qué pasó? La enseñanza que hemos tomado de aquí, de nuestro texto, es que, por supuesto, basado en la palabra de Dios, dice que como consecuencia del pecado nuestra mente quedó distorsionada. Y cuando nuestra mente queda distorsionada, sale así en lo práctico del área del control o del sometimiento a Dios. Dios merece nuestro primer lugar en todo. Él es el creador. Pero ese hecho de deslealtad, es el hecho de cometer ese pecado pese a haberles sido advertidos que no tomaran del fruto del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, ese pecado, que ya lo hemos comentado ya en otras oportunidades, eso es lo que distorsionó nuestra mente. Entenebreció nuestro sentido, nuestra percepción, y pasamos al dominio, en la práctica, al dominio del control de Satanás, porque el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces, entramos al mundo mundano, en dos palabras. Empezamos a vivir de acuerdo a nuestros propios criterios, de acuerdo a nuestro libre albedrío, para entendernos mejor. Entonces, el mundo sigue, como en los tiempos antiguos, de mal en mal, ¿no es cierto? Sigue la maldad creciendo, la depravación del hombre sigue lamentablemente en una caída estrepitosa, y ya hemos visto en la historia bíblica qué es lo que ocurre cuando se desata la ira de Dios. Ya los hechos de Sodoma y Gomorra. Otro caso también parecido a otras ciudades a lo largo de la historia del pueblo del Señor, ¿no es cierto? Volviendo a otros tiempos de tanta maldad como en los tiempos en que Pablo tuvo que ir a las regiones de Macedonia y Acaya, para referirme exactamente a la ciudad de Corinto, encontró todo un mundo de idolatría, y no solamente de idolatría, sino de depravación humana. Ahí había encontró unas situaciones de decadencia humana, de perversidad sexual, realmente de lo peor que podría caber en la mente humana, ¿no? Entonces el Señor desató también su ira, pero en el caso de Pablo, claro, fue una ira con un sentido, ¿no? En el sentido de que entró un solo hombre, Pablo, a predicar en ese infierno humano, digamos, en ese infierno viviente. Nos demuestra una vez más el poder del Evangelio. El Evangelio tiene poder. La palabra de Dios tiene poder, y cómo relata en su carta a los Gálatas Pablo, ¿no es cierto? Todo lo ocurrido ahí, y da gracias al Señor porque pudo levantar ahí una iglesia importante, ¿no? Pese a lo abominable de los actos de esta gente idólatra y entregada pues a la maldad. No podemos extendernos más sobre el tema, pero la segunda parte dice
señalar qué debemos hacer para lograr que el equilibrio y la naturaleza de nuestra personalidad se libere de estos efectos del pecado. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué enseñanza podemos tomar de esto? Lo podríamos resumir en lo que dice el mismo Pablo, este maravilloso embajador de Jesucristo, cuando se refiere a la carta que envía a la iglesia de Éfeso, a los Efesios, Efesios 4:23. Y ya también entendemos que en Éfeso la cosa no era muy fácil, ¿no es cierto? Había mucha idolatría reflejada en el templo de la diosa Diana, de una diosa por supuesto humana, y hay que escribirlo con minúscula, porque con mayúscula solamente está reservado el nombre de Dios para nuestro Jehová, nuestro único Dios. Ya algún momento tocaremos cuando vayamos en el curso de Vejes de Pablo este tema tan importante. Pero no solamente en Efesios dice 4:23, la renovación de nuestra mente. Esa renovación de nuestra mente no es un hecho mágico. Esto depende en gran parte de nosotros, de nuestra actitud. Filipenses 4:8 también lo refleja de manera muy resumida, y que voy a aprovechar aquí para honrar la palabra de Dios que nos enseña Filipenses. Dice en el capítulo 4, versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto no solamente pensad, sino en esto hay que obrar. El Señor nos da instrucciones de que debemos caminar con lealtad y fidelidad a su palabra. Entonces, muy bien lo resume aquí este versículo Filipenses. Por razones de tiempo no podemos ahondar en otros, como Primera de Pedro 1:13 e Isaías capítulo 26, versículo 3, que nos dan estas grandes lecciones de vida. En el punto 4, dice: explicar 2 pasos para consagrar la totalidad de nuestra personalidad a Dios. ¿Cómo podemos consagrar nuestra personalidad a Dios? Primero, siempre que no se borre de nuestra mente el amar a Dios íntegramente, amar a Dios totalmente. Amarlo, como dice en los versículos que ya comentamos al inicio, amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, ¿no es cierto? Y el segundo paso en que debemos poner bastante empeño, conforme a la enseñanza de Jesús mismo, ¿no? Que Él consagró a Dios en amor sus las tres partes de su personalidad, porque recordemos que el Señor vino exactamente como todo hombre de carne y hueso. Vino con sentimientos y también con personalidad, con su propia personalidad. Entonces, ¿cuál fue la enseñanza? Tomemos aquí como referencia lo que ocurrió el día martes en la discusión que tuvo el Señor con las autoridades y los fariseos y los escribas en el templo. Referido al intelecto, ¿qué hizo el Señor? Tuvo una total comprensión de las Escrituras. Les dio batalla tomando las sagradas Escrituras. No habéis leído, les dice el Señor, lo que dice, porque ya entendía el Señor que ellos habían estado muchísimos años leyendo las Escrituras. Pero en lo que habían crecido solamente era en una falsa religiosidad. Su corazón no había cambiado, ya vimos el caso de la higuera. Entonces el Señor ahí consagra su intelecto tomando de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. ¿No es cierto? Sus emociones, ¿cómo las consagró el Señor? Ahí también tenemos una lección de vida. El Señor se conmovió y se lamentó por Jerusalén, justo ya cuando había terminado la discusión en el templo. Recordemos esa expresión genuina de nuestro Señor, llena de ternura, ¿no? Oh Jerusalén, ¿cómo si tú eres el pueblo escogido de mi Padre? ¿Cómo no me has podido reconocer, no obstante tantos años leyendo las Escrituras? ¿Por qué han caído o se han cautivado con su propia tradición religiosa? Le dolía al Señor en lo más íntimo. ¿Cómo hubiera querido, dice su expresión, haberlos tomado como la gallina toma sus polluelos para cobijarlos bajo sus alas?
El Señor, cuando sale el día martes, el Señor lloró, dice su palabra, derramó su lágrima porque tuvo compasión por ellos. Gran lección para nosotros, tener compasión por la gente que aún no conoce al Señor Jesucristo, que no ha rendido su corazón, ¿no es cierto?, a Él como su Salvador y Señor de su vida. Tenemos una lección de vida maravillosa. Y lo ocurrido también el día jueves. Recordemos, el día jueves, un día muy importante, el día en que el Señor instituyó la cena, ¿no es cierto? Y la voluntad del Señor, en este caso referida a esa lucha espiritual que tuvo en su interior él mismo respecto a su muerte, porque él sabía que el plan diseñado por Dios, por su Padre, desde antes de la fundación del punto, había llegado a su punto máximo, al punto culminante, es decir, culminante en el sentido material y físico de la vida como ser humano, ¿no?, de su presencia como hombre, ¿no?, y que ya sabía que él iba a ir a morir a la cruz. Ya esto estaba profetizado hacía muchísimos años antes, ¿no es cierto? Y bueno, pues el Señor consagra su voluntad, ¿no?, y estuvo siempre dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Gran enseñanza y gran lección de vida también para nosotros. Debemos también nosotros tomar esas enseñanzas de Jesucristo y consagrar nuestra voluntad, ¿no es cierto?, y no tener temor a la muerte, porque el Señor es el que tiene nuestros días contados, el único que sabe cuántos días vamos a permanecer terrenalmente, ¿no es cierto? Entonces debemos nosotros también consagrar nuestra voluntad, hacer lo que el Señor quiere con su palabra, con lo que estamos aprendiendo. Muy bien. Otro punto más, en el punto 5, dije identificar los 3 aspectos en los que se debe centrar un ministerio evangelístico. Bueno, ahí vamos a sintetizar así por razones de tiempo y nos pasamos a la página 79 de tu manual de estudios. Y los 3 puntos importantes son, en la página 79, veremos aquí, el ministerio evangelístico dice aquí, en el punto 42, se debe centrar en 3 cosas. Debemos, dice, primero, debemos enseñar con claridad el significado del Evangelio, ¿no es cierto?, y lo que involucra seguir a Cristo. Debemos tratar de persuadir a las personas con argumentos convincentes. Punto 2, o B, debemos hablar del amor de Jesús por nosotros con gran sentimiento. Las personas deben sentirse conmovidas por el gran sacrificio y amor de Jesucristo, ¿no es cierto?, del modo que se sientan conmovidas y dispuestas a aceptar al Señor Jesucristo. Y como tercer punto, o el punto C, dice, debemos exigir con autoridad que se tome una firme decisión de seguir a Jesucristo y obedecer sus mandamientos. Esto es, en resumen, hermano, las leyes espirituales, las 4 leyes espirituales que le hemos aprendido ya, recuerdo, en el libro 3, y que debemos ser constantes en el aprendizaje, porque debemos interiorizarlo, internalizarlo en nuestra mente, dominarlo, y esa es la espada, esa es la armadura del Señor que debemos llevar para la evangelización, hermanos, para cumplir con ese mandato